Regresando entonces, ya colocaste en tu lista la autoestima, ¿no? Vamos ahora entonces al tema de la espiritualidad. Sí, cuando hablamos de aprender sobre nuestros duelos y emociones, pues es explorar todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? La mente, lo mental, lo emocional, lo físico, lo espiritual. Y en el tema espiritual, quiero, eh, quiero decirles que es un pilar muy, muy importante cuando hablamos tanto del duelo, de los temas del duelo, como del tema de las emociones. Y ahorita les voy a plantear el por qué. Muchos de ustedes conocen la disciplina que se llama tanatología, que viene de Thanatos, muerte, logía, tratado, tratado de la muerte. Es una disciplina que se dedica a abordar el tema del duelo. Sin embargo, la tanatología surge abordando el tema del duelo por la pérdida de seres queridos. Surge, vamos a decirlo de esta manera, surge tratando de explicar lo que las personas viven cuando pierden un ser querido, o ya sea un ser querido, o por ejemplo profesionales que trabajan en un ámbito en el que continuamente hay muerte de personas, de seres que son queridos para otras personas. Entonces, la tanatología surge así. Por eso cuando oyes el término tanatología, muchas veces lo primero que pensamos es en la muerte de personas. Sin embargo, recordemos, si regresamos al duelo, pues el duelo se puede ver en diferentes ámbitos, se puede generar en diferentes contextos. Por lo tanto, no precisamente es el de la muerte, sino, si lo vemos de una manera simbólica, sí, puede ser la muerte simbólica, es decir, el fin de algo y el nacimiento de algo nuevo. ¿Sí? La muerte de algo y el nacimiento de algo, porque cuando se pierde algo, se gana algo, cuando se gana algo, se pierde algo. Es un juego paradójico de la vida. Y también sucede cuando hablamos en términos simbólicos, se pierde y se gana algo, muere algo y nace algo. Entonces, hablar de la tanatología, hablar del duelo y de las emociones, un área importante es la espiritualidad, porque cuando tocamos el tema de la muerte, tanto de forma simbólica como de forma física, entramos a un tema donde nos preguntamos la conexión que tenemos con algo más allá de nosotros. Nos cuestionamos, reflexionamos esa conexión con algo que está más allá de nosotros. Algunos le pueden llamar vida, por eso me gusta explicarlo más a la vida, porque pues habemos personas con diferente tipo de creencias y la vida creo que es como una manera de explicarlo neutra que no le genera conflicto a las personas, o al menos a la mayoría, pero puede ser cómo es tu conexión con algo que es más allá de ti. La vida, algunos le llaman Dios, algunos le llaman potencial, algunos le llaman universo, algo que va más allá de ti. ¿Cómo es esa conexión? Y hablar de la muerte tanto simbólica como de la muerte física nos pone en sintonía de preguntarnos qué hay más allá de nosotros mismos. Por eso es muy importante la espiritualidad tanto en la tanatología, tanto en el tema del duelo como en el tema de las emociones. Pregúntate entonces, tal vez te has cuestionado, oye, yo estoy en esta vida, ¿a qué vine a esta vida? ¿Cuál es la misión que tengo en esta vida? ¿Cuál es el sentido de vida? Probablemente alguna de las situaciones que te han generado un duelo es el no encontrar tu sentido de vida, el no encontrar el cómo conectarte con eso que es más allá o más grande que tú en un sentido espiritual. Espiritual es con el sentido del espíritu. No hablo en tema religioso, que igual la religión puede ser un factor con el cual, o un vehículo con el cual tú llevas a cabo tu espiritualidad. Sin embargo, me refiero en esa conexión que tienes con ese espíritu, con esa esencia que eres tú, y con esa conexión de esa esencia que eres tú con algo que está más allá de ti, que se representa en la vida, se representa en Dios, se representa en el universo, se representa
en la madre tierra, en Gaia, en lo que tú creas. Cuando sientes que has perdido el sentido de vida, cuando sientes que has perdido el rumbo, que estás haciendo algo que no te llena, no te llena de satisfacción, el cuestionarte si realmente la decisión que tomaste, por ejemplo, tú eres profesional de trabajo social y probablemente tú estás aquí y te has cuestionado alguna vez, ¿habré tomado la mejor decisión haber estudiado trabajo social? Y a lo mejor eso te puede generar un conflicto. El no saber si realmente trabajo social es tu vocación, que no está mal si descubres que trabajo social no es tu vocación, no está mal, porque estás descubriéndote, pero la pérdida de a lo mejor hacer algo que no, de algo que no va de acuerdo a eso que te hace feliz internamente, sientes que has perdido probablemente la libertad de ser una expresión total de ti misma, ser una expresión total de ti mismo. Y entonces ahí el tema espiritual, tu conexión con ese todo, con ese ser supremo, cobra relevancia. Con ese entendimiento, a lo mejor si hablamos de una muerte física, de por qué sucede la muerte, el qué hay más allá de la muerte, el qué sigue, qué sucede con todas las formas diferentes de muerte. Entonces todo eso entra dentro de este ámbito de la tanatología y es muy importante abordarlo. Muchos de los errores que cometemos que siempre lo queremos abordar solamente desde el aspecto psicológico o solamente desde el aspecto social y nos olvidamos de ese aspecto que está conectado, que vamos a decir que es como el pilar de lo psicológico y de lo social, que es el aspecto espiritual. Y haciendo la aclaración, no me refiero al aspecto religioso, que si para ti es importante lo religioso, está muy bien, porque para algunos lo religioso es el vehículo con el cual se conectan con ese aspecto espiritual. Otros van a encontrar un camino diferente, no importa el camino, sino lo que importa es esa conexión. Entonces, si sientes que has perdido esa conexión espiritual en el pasado, anota, ¿me ha generado duelo el haber perdido esa conexión espiritual en el pasado? Sí, no. En este momento he perdido una conexión espiritual y me está generando un proceso de duelo, sí y no. Y anótalo en tu lista. ¿Bien? Entonces, por esa razón, vamos ahorita para aprender sobre nuestros duelos y emociones, pues vamos a ir explorando todos estos ámbitos para entender en dónde vivimos o en dónde estamos viviendo el duelo. Otro de los aspectos es el tema social. El tema social. También podemos vivir procesos de duelo por aspectos sociales. Por ejemplo, imagínate en este momento que estamos viviendo el tema de la pandemia. Como es un aspecto social, en término global, en término mundial, es una situación de salud, ¿sí? Sin embargo, el hecho de cómo se ha manejado la información, el cómo se ha comunicado lo que está sucediendo, pues genera un miedo colectivo, un duelo colectivo, porque también vivimos procesos de duelo colectivo. Entonces, imagínate una persona que en este contexto de pandemia adquiere el virus, ha sido infectada del virus. Y entonces imagínate, con toda la información que ha estado difundiéndose y muchas veces esa información más que beneficiar lastima a las personas, esa persona que se siente infectada se siente el foco de atención, todas las miradas están fijas en esa persona y de repente puede experimentar el rechazo social porque porque a lo mejor esa persona tiene el virus. Cuando estamos hablando que es un simple virus, ojo, no le estoy quitando la magnitud del virus, ¿sí? No quiero que se confundan, sino es un simple virus,
pero todo el contexto que se está asociando a ese virus, imagínate, el virus en este momento está convirtiéndose en el equivalente a lo que anteriormente era el VIH. En el tiempo en el que el VIH tomó un auge de forma social, es decir, que se hizo público, todas las personas que tenían VIH eran personas estigmatizadas, rechazadas, y entonces la pérdida de la aceptación de no solamente de su clan familiar, sino del clan social, ese estigma le hacía perder o tener la percepción del valor, y por lo tanto le genera un dolor, un duelo. Entonces imagínate una persona que tiene una enfermedad, lo pongo por el ejemplo, puede ser de diferente manera, ¿no? Una enfermedad, y de repente el tener esa enfermedad, por la percepción que se tiene de la enfermedad, a lo mejor por la mala información o por lo que sea, la gente puede percibir un estigma o generar un estigma sobre la persona, y esa cuestión social le puede generar un dolor. Por ejemplo, alguien que probablemente tenga una orientación sexual diferente, a lo mejor años atrás era todavía mucho más complicado y puede sentir cierto rechazo, cierta estigma por parte de la sociedad en la que se desenvuelve. Y entonces aquí la pérdida de esa aceptación, la pérdida de esa valoración humana, le puede ayudar, le puede generar un duelo. Entonces, pregúntate a ti, por ejemplo, alguien que fue privado de su libertad, sea porque cometió algún delito, sea por una cuestión circunstancial, por lo que sea, fue privada de su libertad. Y entonces el hecho de que sea privada de su libertad, de convivir, le puede generar socialmente provocar ese dolor. O simplemente sale de cumplir vamos a decirlo, su condena, o lo que le marque la ley, y en ese sentido, al salir, pues también puede recibir el estigma. Entonces, hay muchas situaciones sociales que pueden generarnos un dolor, un duelo, tanto de forma individual, de forma grupal, pero también aquí ya hablamos de forma colectiva. Entonces, en este momento, socialmente estamos viviendo un proceso de duelo. Socialmente estamos viviendo un proceso de duelo. Entonces, anota en tu lista. En el pasado he experimentado situaciones sociales, a lo mejor carencia económica, cualquier situación en la cual me ha generado un dolor. Sí, no. En este momento estoy experimentando una situación social que me está generando un dolor. Sí o no. Y entonces ve colocando ahí en tu lista.